Hablemos derecho con mi querido doctor en leyes Hamlet González. Nos va a hablar sobre una problemática que se ha venido ventilando en estos últimos tiempos y esta necesarísima, según el presidente, reforma al Poder Judicial. Entiendo que cualquier poder es perfectible. El hecho de haberle extendido el mandato al presidente de la Suprema Corte de Justicia se convierte en el elemento más polémico que el resto de la propia propuesta, que después de todo concentra el poder y le da potestad al Ejecutivo para actuar hacia el Poder Judicial, pero nada mejor que una interpretación tuya, mi querido Hamlet. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días, auditorio. Pues sí, en las últimas fechas hemos visto una controversia social, jurídica y de ética, Pedro. Porque, bueno, no habíamos visto una expresión del presidente de la Suprema Corte de Justicia sobre una modificación importante que se le hizo al artículo 97 de la Constitución y algunos transitorios. Voy a mencionar cosas importantísimas dentro de esta famosa, ya se le llaman ley, la ley Saldívar, ¿no? Y que esta modificación estructural que le hacen a la Constitución política, Pedro, pues para mí como estudioso del derecho, pues sí vulnera ciertas conductas y violenta directamente nuestra supranorma. El artículo 97, generalmente nunca menciono artículos, Pedro, porque pues, la gente a veces es medio tedioso, pero voy a mencionar 3 artículos que son importantísimos que nuestro auditorio los tenga presentes. El artículo 97 de la Constitución prevé que el presidente de la Suprema Corte tiene que estar dentro de su cargo 4 años. Ese artículo fue modificado a través de un mandato del Senado por instrucciones del Poder Ejecutivo. O sea, fíjate, ya estamos viendo 2 poderes que están invadiendo uno. Esta invasión de poderes violenta otro artículo, que es el artículo 49, que dice que los poderes estarán divididos en 3, ¿no? Cuando hablamos de una violentación de nuestra Constitución y que dicen, no es que no lo estoy religiendo, únicamente estoy haciendo una ampliación de mandato. Voy a ver una conducta mucho más allá de la jurídica, Pedro. Creo que esta es una conducta política. Y te voy a decir por qué. Porque están haciendo un ejercicio de cómo reacciona los guetos jurídicos, nuestra sociedad, los empresarios y todo el mundo en la extensión de un mandato. No es una reelección, me queda claro, y los estudiosos de derecho dicen, no, sí, efectivamente, no hay una reelección, pero hay una ampliación de un mandato de un funcionario que está ahorita dentro de sus funciones, ¿no? O sea, está en aplicación de sus funciones. Con esto, Pedro, hay una jugada de ajedrez magnífica, Pedro. ¿Por qué? Porque con esto le está diciendo al presidente de la Corte, ¿estás conmigo o estás en contra de mí? Porque si no estás de acuerdo, pues renuncia. Y renunciando al presidente de la Corte, hay que recordar que hay algunos ministros, no quiero ponerles nombre, hay ministros de la Corte que fueron puestos por el presidente del Ejecutivo y con ello pueden proponer que ahora el nuevo presidente de la Corte sea alguien allegado al titular del Ejecutivo. Entonces, con esto, pues está orillando al presidente de la Suprema Corte de Justicia que pues, diga, ¿estoy contigo o no estoy contigo? Él, hace unos días, el presidente de la Corte, el doctor Saldívar, me hace un comunicado y dice, bueno, pues no fui yo, entiéndanme, no fui yo nunca hice una idea para hacer una modificación constitucional para quedarme. Yo ni sabía, ¿no? Ahora sí que, como dice el dicho coloquial, no era yo, eres tú, ¿no? Entonces, con esto, Pedro, pues vemos una debilidad del Poder Judicial donde a través de la fuerza coercible de 2 poderes, que es el legislativo y el ejecutivo, pues acorralan a un poder que es el judicial, que era el que creíamos socialmente podía contener toda esta embestida de una transformación que pretende generar condiciones desde Victoriano Huerta, Pedro, ¿no? En un neofascismo total, ¿no? Al tener el poder en un solo hombre. Cuando hacen estas modificaciones, hacen este transitorio, también hacen una modificación hacen el decreto de un artículo transitorio, Pedro. Con este decreto, pues le da también el poder a la Corte de quitar y poner ministros, Pedro, ¿no? Y con eso también vulnera ese mismo artículo 97 de la Constitución. Pero con esto están mandando señales políticas de ver cómo reaccionan.
Porque es cierto también que el titular del Ejecutivo ya firmó un documento en donde dice que no se va a reelegir, pero no firmó un documento donde no va a ampliar su mandato, Pedro, ¿eh? Entonces, estamos viendo cómo él está reaccionando a toda esta conducta social y jurídica para ver si puede hacer más o no modificaciones y también para tener totalmente dominado el Poder Judicial. El doctor Saldívar dice, no es cierto, yo siempre haré valer la Constitución. Sí, claro, la harás valer, pero con sus modificaciones o sin sus modificaciones que propusieron indebidamente y antijurídicamente el Senado, porque esto está violentando nuestra supranorma, Pedro, porque no puede un poder modificar las facultades de otro poder. Y con esto, pues vamos a entrar en próximas fechas en una controversia importantísima. Yo creo que de las más relevantes en los últimos 80 años, Pedro, ¿eh? O sea, fíjate lo que acabo de decir, en los últimos 80 años, porque esto va a dar la pauta para seguir haciendo modificaciones en los mandatos de poderes y al rato no nada más vamos a ver la ampliación de mandato del presidente de la Corte, sino también el presidente del Ejecutivo y de diputados, senadores y toda la gente que tiene poder a través de la famosa democracia de elección popular, por elección popular. ¿Cómo ves, Pedro? Pues sí, vamos a entrar en una controversia importantísima y la Corte vamos a ver qué es lo que decide al final. Sí, porque la Corte podría en algún momento, y te lo pongo como caso, podría negarse al mandato y decir gracias, pero no gracias, no lo aceptamos. Anteayer le preguntaron al presidente en la mañanera que si consideraría, si los magistrados votan en contra de la resolución, que sería una manifestación de corrupción, así habló, y de un concubinato entre el Poder Judicial con las fuerzas del pasado, con las, digamos, con las fuerzas retrógradas del conservadurismo. Y a todo ello, ¿podría haber una negativa de parte del Poder Judicial a estas iniciativas o no? Sí puede hacerlo porque lo puede hacer inconstitucional, Pedro. Pero entonces estamos viendo, por eso lo decía, una fuerza política que aprieta una fuerza jurídica. Y con esto, pues los ministros de la Corte lo que lo tienes es, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Eso es lo que lo acaba de mandar decir en una mañanera, Pedro, ¿eh? Y con esto estamos viendo la violentación de la división de poderes de nuestra república, Pedro. Y la república que está en este equilibrio para que un poder no aplaste a los otros dos. Bueno, sí. Esa es la realidad, ¿eh? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Alguien que quiere tener el dominio total de otros dos poderes. Bueno, ya tiene dos, le falta el tercero, Pedro. Y fíjate que yo creo que un buen antecedente fue la ley Bonilla, ¿te acuerdas? Cuando se quiso claro, de una elección que era para 2 años del gobernador de Baja California, en el Congreso local en Baja California se quiso cambiar, pues, por una estrategia asaz planeada, el mandato de 2 a 5 años. La Suprema Corte de Justicia obró en consecuencia y dijo que esto era anticonstitucional, porque el periodo de la elección era un periodo de 2 años y no de 5. Lo echaron para abajo. ¿Por qué bajo esta misma lógica de pensamiento no se piensa lo mismo en el caso del presidente de la Suprema Corte? Es muy sencillo. Claro, porque hay un poder que está ejerciendo presión política y con ello podemos entrar en un choque social, Pedro. Y ojalá me equivoque, pero podemos entrar en una controversia importante después del 6 de junio, con esta modificación constitucional y después de las elecciones del 6 de junio. Pues fíjate que has dicho algo que es, por supuesto, es muy grave, pero lo dices con el sentido de la responsabilidad de ver cuáles son las condiciones para el ambiente político que hoy estamos teniendo. Y por supuesto, yo coincido contigo, después del 6 de junio habrá 2 escenarios. El enojo si gana Morena y el enojo si pierde Morena. Es decir, si pierde Morena, la expectativa de aquellos que están detrás del poder es esto no puede ser. Si gana Morena, la expectativa de la oposición que dice esto no puede ser. Y hemos visto que se ha llevado a México a un extremo en el que lo que sigue puede ser un caos con características de pronóstico reservado.
Así es, Pedro. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Sin embargo, tenemos mucha fe de que las cosas saldrán bien y que se hará lo correcto. Eso es lo que esperamos todos, por supuesto que sí. Querido Hamlet, gracias como siempre por tu intervención aquí. Gracias y buenos días. Gracias, buenos días, Pedro. Gracias, hermano.